Muchas gracias a todos por estar aún a estas horas acá presentes. El problema de estar en este lado es de que hay mucho en qué equivocarse y poco que aportar. Sin embargo, la ventaja es que ninguno de ustedes ve el reloj, de tal manera que a veces abusamos un poquito de él. Toda acción tiene una consecuencia, independientemente de la acción que sea. Por muy sencilla que sea esa acción, tarde o temprano va a traer una consecuencia. Y las imprecisiones en las normas, las imprecisiones en los ordenamientos legales pueden producir graves consecuencias. Guatemala está hoy a las puertas de la instalación de una sanción muy grave, una comisión de encuesta, y hay muchos elementos que se han tenido que defender a raíz de muchas afectaciones que se han realizado y que se han llevado a cabo simple y llanamente por la imprecisión fáctica de algunas normas. En este tema yo quisiera tocar únicamente la imprecisión que a juicio de quien les habla está contenida en el desarrollo de la norma del artículo 209 del Código de Trabajo de Guatemala. En Guatemala, básicamente, el derecho individual de trabajo tiene poco regulado el tema de la reinstalación. Fundamentalmente se refiere a las mujeres en estado de embarazo o en época de lactancia. Básicamente, esa es la parte del derecho individual que está regulado y que está protegido en cuanto al tema de la reinstalación. De tal manera que quedamos únicamente en el tema de la reinstalación frente a aquel derecho que proviene de algún movimiento de negociación colectiva. En ese sentido, Guatemala tiene dos normas muy importantes que se refieren a la inamovilidad proveniente de una coalición de orden colectivo, obviamente, independientemente de las acciones que se sigan. Cuando uno está en algún país cercano, se ve con horror cuando tiene o debe que contar la cantidad de conflictos colectivos que se tramitan en el país. Y lo ven con horror y sin embargo lo ven después con mucha paz cuando uno les manifiesta que de los 300 o 400 conflictos colectivos, real y verdaderamente fueron declarados como verdaderos conflictos colectivos, no más de un 5 o un 7%. Es decir, por la aplicación de esa norma bastante imprecisa, es que de alguna manera los trabajadores se ven obligados a tratar de buscar una inamovilidad utilizando cuanto recurso la ley le permita. Así las cosas, nuestro ordenamiento legal establecía antes del año 2001, en cuanto a los emplazamientos colectivos que podían ser provenientes de un grupo coaligado de 3 trabajadores o más, una férula o sombría protectora que le daba el fuero de inamovilidad únicamente a las personas que participaban en ese conflicto y que se hacía extensivo a las personas que se fueran adhiriendo al mismo. De tal manera que existía también la posibilidad de que una empresa que tuviera un número de 1,000 o 2,000 trabajadores pudiera disponer libremente dentro de su administración de reducir su personal, de cerrar incluso partes innecesarias, de delegar o tercerizar algunas actividades de su empresa. Sin embargo, con las reformas del año 2001, esa sombría protectora o férula protectora se hizo extensiva a la generalidad de los trabajadores de una empresa o de una industria, de tal manera que al surgir un conflicto colectivo, independientemente del número que nunca podía ser menor de 3, la totalidad de los trabajadores quedaban protegidas por esa inamovilidad. En ese orden de ideas, los trabajadores, con la intención de formar un sindicato, tienen 2 normas que pueden ser aplicables para obtener esa inamovilidad que la ley les da.
y utilizan obviamente, no siendo una regla de aplicación de la norma más favorable, pero obviamente utilizan ellos la inamovilidad general de la norma y como consecuencia, con frecuencia, casi en el 100% de los emplazamientos, se inician con un comité ad hoc y ellos lo hacen únicamente para tener atado al empleador durante todo el tiempo que la formación de su sindicato, que le va a dar inamovilidad únicamente a los miembros que participen en la formación del sindicato, pueden gozar durante la tramitación del sindicato y hasta 60 días después de su autorización. En ese orden de ideas, hoy por hoy en Guatemala atraviesan los administradores u operadores de justicia algunos problemas, entre los cuales voy a destacar los que a juicio de quienes habla son los más importantes y que han causado tanto daño a la economía nacional, que le han causado tanto daño y tienen tan cargado de trabajo a los tribunales de justicia y que incluso nos tienen también saturados de quejas a nivel internacional. De tal manera de que los trabajadores, cuando tienen la intención de formar un sindicato, se van al abrigo de la norma contenida en los artículos 379 y las consecuencias del artículo 380. Independientemente de ello, aún con un pliego de peticiones artificioso y montado, ya tienen con ello por lo menos establecida una inamovilidad relativa durante todo el tiempo que ellos puedan ganar adeptos para la formación de su sindicato. En ese orden de ideas, es común de que con la intención de formar un sindicato, el primer acto, que normalmente debería de ser reunir el número de 20, que en la legislación guatemalteca es el número mínimo para la formación de un sindicato, lo inician con 3, 4 o 5 trabajadores bajo la figura del emplazamiento y la obtención inmediata de la inamovilidad que se retrotrae al momento mismo de la presentación del conflicto. Así las cosas, y paralelamente a la inamovilidad que tienen al abrigo de la norma del artículo 379 que tutela por ese emplazamiento, solicitan ante las autoridades de trabajo la autorización de un sindicato. Nuestra legislación establece que los trabajadores no pueden ser despedidos por el solo hecho de formar un sindicato. Y en ese orden de ideas empieza dos rutas que los trabajadores pueden seguir y que es lo que satura de trabajo y de conflictos colectivos a los tribunales de justicia. Por supuesto que es razonable y válido que aquel patrono que ha sido debidamente notificado del emplazamiento motivado por el conflicto colectivo instaurado en su contra, tenga una sanción al momento de despedir a uno o a más trabajadores. Porque el patrono, ya tiene conocimiento claro y preciso de la intención de los trabajadores de ese grupo coaligado de discutir una negociación de orden colectivo. Es válido creer que frente a la violación de esa prohibición, el patrono debe ser sancionado. Sin embargo, la norma que vamos a analizar rápidamente es la norma contenida en el artículo 209 que se refiere al fuero de inamovilidad por la formación de un sindicato. Y esa imprecisión de la norma consiste, primeramente, en que el verbo dispositivo o imperativo que aparece en la norma del artículo 209 obliga al juzgador a reinstalar, entendiendo la reinstalación como el hecho mismo de colocar o situar al trabajador en su posición laboral. Y ese primer error, esa primera imprecisión, se deriva posiblemente de copias mal hechas que muchas veces muchas manos meten
en los proyectos de ley en el Congreso de la República, que se caracteriza por tener el menor número de legisladores con conocimientos de derecho y el mayor número de asesores sin conocimiento de derecho alguno. De tal manera que empiezan a meterle mano todas las comisiones a los proyectos de ley, y yo he dicho en algunos foros de que lo que resulta y sale del Congreso de la República a legislar es un pantalón de payaso muy parchado por cuantas personas le quieren meter mano al asunto. En ese orden de ideas, esa norma comparativa que estamos hablando de los artículos 379 y 380 también tiene el imperativo de que el juez deberá dictar su resolución. Pero en este caso, el imperativo y el verbo rector de esta norma es dictar, de tal manera que obliga al juez a dictar la resolución dentro de las 24 horas. Y eso se hace con mucha frecuencia, y lo único que hay una tardanza lógica entre el momento en que se dicta la resolución dentro de las 24 horas y el momento en que se hace la notificación para la reinstalación de los trabajadores. Sin embargo, la norma del artículo 209 que obedece a esta crítica, esa norma lo que ordena es que el juez físicamente debe de reinstalar al trabajador en su puesto de trabajo. Es decir, no le ordena al juez a que dicte la resolución, sino que le ordena al juez a que restituya en sus labores al trabajador, y eso básicamente es imposible. Y frente a esta situación imposible para el juez y frecuentemente violentada por algunos empleadores, porque el trámite para la formación de un sindicato que se inicia administrativamente ante la Dirección General de Trabajo, que no debe durar más de 20 días bajo pena de destitución del funcionario que incurra en esa falta, y que jamás se le sigue un procedimiento sancionatorio al tenor de las faltas establecidas en el Código de Trabajo, suele tardarse mucho más de esos 20 días. Pero lo peor que sucede es que el patrono, que sin ninguna mala intención, sin que sea una represalia sindical, puede despedir en cualquier momento a un trabajador que ignora o de quien ignora que pertenece al grupo que está formando el sindicato. Y ahí es donde empieza a crecer el número de juicios, el número de procesos, porque el empleador básicamente tiene conocimiento de la formación oficial del sindicato en su empresa hasta el momento en que se hace la publicación en el diario oficial. Es decir, frente a la ignorancia, frente al desconocimiento que el empleador tiene de la existencia de un expediente de formación de un sindicato en el Ministerio de Trabajo, comete algunas supuestas arbitrariedades y que vienen a engrosar estadísticamente el número de violaciones, que básicamente son por el desconocimiento que el patrono tiene de quién o quiénes pertenecen a ese grupo que está con la intención de formar un sindicato. Recientemente en Guatemala tenemos la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, y aún hoy por hoy, salvo algunas excepciones muy contadas, las autoridades de trabajo extienden algún tipo de constancia o alguna fotocopia muy simple para que el patrono se pueda enterar quiénes son los trabajadores que están formando el sindicato, no con el propósito de tener represalia, porque la tiene prohibida, no con el propósito de despedir a esos trabajadores que están en su derecho de coalición formando el sindicato, sino que con el propósito de no violentar la ley despidiendo a un trabajador que ya esté protegido por ese fuero de inamovilidad proveniente de su interés de formar el sindicato. De tal manera de que así las cosas, nos saturamos de problemas, y eso nos lleva a quejas incluso internacionales. Sin embargo, en el primer caso de la reinstalación de los trabajadores, frente a un conflicto colectivo, esa orden de reinstalación y la desobediencia a la reinstalación tienen un proceso. Sin embargo, el artículo 209 al final no es claro cómo se tramita el tema de la reinstalación. Si bien es cierto, en el último párrafo el artículo 209 establece relativamente la forma. En el caso del despido de un trabajador,
que es despedido no porque está formando el sindicato, porque eso es prohibido, sino es despedido por la posibilidad de la comisión de una falta que está regulada como grave y que es causa de despido justo, el empleador debe de tramitar por una vía incidental, dándole noticia, no sabemos a qué juez, porque surge también el problema de la competencia, porque esta reinstalación deviene supuestamente de una violación a una norma administrativa, de tal manera que el trabajador podría pedir su reinstalación acá, el juez se la concede, a pesar de que el trabajador labora, por ejemplo, en el Petén. Mientras que en el caso de la reinstalación que proviene del fuero de inamovilidad derivado del planteamiento del conflicto colectivo, es lógico, normal y legal que sea ante el juez que tramite el conflicto, ante quien se deba hacer la solicitud para dar por finalizado ese contrato individual de trabajo. En ambos casos, quiero señalar que al final, ni en el primer caso de un conflicto colectivo, ni en el segundo caso del fuero de protección de inamovilidad sindical, la resolución juzga sobre la justicia o injusticia del despido. De tal manera que real y verdaderamente no hace sentido estarnos cargando de conflictos cuando se podría hacer un procedimiento más sencillo, más certero. Sin embargo, a veces los operadores de justicia no hacen uso de las facultades que tienen, porque existe una legislación también maravillosa en la legislación guatemalteca, donde la Corte Suprema de Justicia puede hacer las propuestas para las modificaciones o los cambios de las leyes al Congreso, ya sea por su propia iniciativa, sino que adicionalmente la puede hacer por iniciativa de uno de los jueces de trabajo. Es decir, el poder y la facultad que tienen los jueces de trabajo real y verdaderamente es grande, y si es bien utilizada podría ayudar suficientemente como para ser un país que ya no estuviera estadísticamente cargado de esos conflictos colectivos de condiciones de trabajo que en la mayoría de las veces son declarados sin lugar, inexistentes e improcedentes. Muchas gracias.